Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tiro, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que ya vemos, Lenín Moreno no solamente nos ha traicionado cuando asumió la presidencia, sino que ahora está inclusive entregando el país a bases norteamericanas, específicamente, no norteamericanas, específicamente del imperio norteamericano. Siempre hemos de decir que existe una diferencia entre Estados Unidos y el imperio norteamericano. El imperio norteamericano, igual que todo imperio, es aquel que tiene bases fuera de su país. Todos los imperios han tenido siempre bases militares fuera de sus países. Ese es el patrón de un imperio. De un país es diferente. Es el que tiene su ejército, su policía y sus leyes para actuar dentro de su país. No actúan fuera de su país. Hoy hablaremos de lo que significa la libertad de Lula. Ya Bernie Sanders, un candidato a la presidencia de los Estados Unidos al que yo apoyo y creo que es el hombre que va a evitar que el imperio norteamericano lleve a Estados Unidos a una guerra contra todo el mundo. No solamente una guerra económica que ya la está librando con China, una guerra mediática que ya la está librando con otros países, como con Rusia, y una guerra económica que está librando ya con México, la Comunidad Económica Europea e inclusive su vecino Canadá, sino que lo va a llevar a una guerra armada, que es lo más terrible porque tiene un punto donde se reúnen las tres potencias del mundo, China, Rusia y Estados Unidos, a disputarse lo que es realmente lo más grande del planeta, lo más rico del planeta, Sudamérica. Y para empezar, el más rico de Sudamérica, a no dudarlo, es en este momento como país Venezuela. Después sigue Brasil, luego sigue Argentina, pero a no dudarlo, la riqueza petrolera, minera y la posición geográfica cerca del Canal de Panamá le dan a Venezuela una posición única e importantísima. Bernie Sanders pide liberar a Lula da Silva. El senador estadounidense consideró el encarcelamiento de Lula que fue un caso político. La justicia de Brasil, dice, debería liberar al presidente Lula Inácio da Silva y anular su condena de cárcel, demandó el aspirante demócrata de los Estados Unidos, el senador Bernie Sanders. Es un mensaje publicado por la red social Twitter por el senador por Vermont, y que dijo que se suman los dirigentes políticos y sociales de todo el mundo que llaman al Poder Judicial de Brasil al que saque de la cárcel a Lula y anule su condena de prisión por presuntos hechos de corrupción. Sanders, quien busca la candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, destacó que el exmandatario brasileño, durante su gestión, logró grandes reducciones de la pobreza y aún mantiene su gran popularidad en la nación sudamericana. De eso lo puedo yo certificar porque viajé a Brasil víspera de las elecciones en el año 2017 y a continuación en las series, en las próximas charlas que les dé, les iré presentando los videos de este viaje en lo que se demuestra que Lula da Silva era realmente el ser humano que debía estar gobernando Brasil y no Bolsonaro. Pero empezaré diciendo que Lula significa para América Latina y para Sudamérica el obrero valiente que le pone la cara al miedo, a la intimidación, a la cárcel, para inspirar a los latinoamericanos merecedores de otra suerte y de otro destino que no sea el de colonia de imperios europeos o el de país patio trasero del imperio norteamericano. Su lucha se concentra en la lucha contra la pobreza, que marca su origen y que es su norte, llegando durante sus gobiernos desde el 2003 al 2011 a liberar 30 millones de brasileños de este flagelo y a 13 millones de ellos de la esclavitud y el trabajo degradante que existía en Brasil
camuflada, a partir de consolidar un partido llamado el Partido de los Trabajadores, no solo en su ciudad, sino también en el campo. Algo que, por ejemplo, desgraciadamente Rafael Correa no pudo hacerlo porque su partido Alianza País fue un nido de serpientes traicioneras. En su gestión de gobierno recibió un país colosal, pero además con una deuda colosal. La deuda de 270 mil millones de dólares que representaban el 70% de la deuda pública, es decir, no solamente del gobierno, sino de los municipios y de todos los estados federales, y el 42% de los ingresos de cada brasileño, desde el día que nacía hasta el día que moría. Era un país en que el 30% se devaluaba su moneda cada mes. Imagínense, una moneda que se devaluaba el 30% mensualmente, es decir, de un mes a otro, el brasileño con su salario solo podía comprar la tercera parte de lo que compró el mes anterior. Y tenía una inflación del 2% mensual. Esto significa que al final del año, aún cuando la gente no tenía plata para comprar, a pesar de eso, las cosas todavía más subían de precio y subían el 24%. O sea, ya pueden ustedes imaginarse, no había dinero para comprar y a pesar de eso las cosas subían de precio. Lo que pasa en el mismo Venezuela. El Fondo Monetario incluso le había clavado las uñas y con un crédito al gobierno anterior, al de Cardoso, de 30 mil millones de dólares, de los cuales 26 mil millones ya estaban condicionados a políticas fiscales como ajuste económico, como congelación de salarios, despidos, reducción del gasto público en obras. Fue como el préstamo que nos hizo a nosotros, los ecuatorianos, de 6.500 millones de dólares que recibió Lenín Moreno. Los créditos que recibió el Ecuador son en realidad una transferencia de deuda de los ricos a los pobres, en el caso de Ecuador. En el caso de Lenín Moreno, por ejemplo, él condona la deuda de 6.500 millones de dólares, de los cuales 4.500 eran de empresas petroleras, farmacéuticas, bancos y más empresas de los ricos como agroexportadores. Y estas condonaciones se convierten en un crédito que el Fondo Monetario nos da y que tenemos que pagar los ecuatorianos por las próximas generaciones. Es decir, no les cobra a ellos, pide prestado plata y ahora nosotros tenemos que pagar la plata que él perdonó a los ricos. Algo así sucedió también en Brasil, igual, la misma dosis, la misma medicina. Los ricos transferían su deuda a los públicos, a la gente, al pueblo, a través de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Para reactivar la economía, redujo el interés bancario de 18.5% al 13.5%, medida que Lenín Moreno ni siquiera la ha tomado y sigue manteniendo la especulación bancaria que le ha dado a los bancos la ganancia inaudita mayor desde hace 12 años. Pero además, estúpidamente, Lenín Moreno ha reducido el gasto público y con ello, en una economía dolarizada como Ecuador, ha reducido el circulante, generando una espiral deflacionaria, es decir, no inflacionaria, deflacionaria, lo contrario, que es peor que una espiral inflacionaria. ¿Por qué? Porque en la inflación, la subida de los precios alimenta la producción y la inversión, porque nadie quiere tener dinero, quiere invertirlo rápidamente, porque saben que el dinero al día siguiente pierde su precio. Pero en cambio, cuando tenemos una moneda como el dólar, que además se revalúa, porque se ha revaluado el dólar desde la subida de Donald Trump, la gente no quiere invertir. Entonces la gente, el dólar no sufre ningún cambio, no se devalúa, por el contrario, el dólar se está devaluando. Y por eso es más conveniente tener los dólares en el banco o fuera del país que invertirlos. ¿Por qué? Porque nadie quiere comprar, pues. No hay dinero circulante. ¿Para qué me voy a meter en una deuda con el banco? Si el plan, cuando yo me endeudo con el banco y hay inflación, es que el banco me presta ahora dinero, yo cojo ese dinero, lo invierto rápidamente y al final, cuando ya tengo que pagar después de tantos años, por supuesto,
La capacidad de adquirir algo con esa misma suma de dinero es mucho menor después de 5 años. Pero aquí resulta que es al contrario. La capacidad de adquirir algo con dólares va aumentando con los años. Es decir, nos conviene mejor tener los dólares guardados. Si me entienden eso, ¿no? Si me hago entender, mejor dicho. Pero además, por ejemplo, el número de estudiantes en el gobierno de Lula aumentó en 47 millones de estudiantes, gracias a una inversión de 7.000 millones de dólares, más de 7.000 millones de dólares, que permitió a 265.000 becas universitarias y la creación de universidades públicas gratuitas. Lula redujo la mortalidad infantil. Imagínense cuál era la mortalidad infantil que heredó: 69 por 1000, a la tercera parte. Ahora solo tienen 21.2 por 1000. En lo que es el problema ambiental, redujo la deforestación. Era el país más deforestador del planeta, destruía el doble que Indonesia, que es el segundo más deforestador. Para cada año se destruían en Brasil 3.700.000 hectáreas, esto es 27.000 hectáreas por kilómetro cuadrado, y gracias a Lula solo se redujo a 4.500 hectáreas por kilómetro cuadrado, que sigue siendo alta, pero comparado con los 27.000 kilómetros cuadrados por hectárea, pueden imaginarse, en Brasil se destruía cada año el doble que la superficie de la provincia de Manabí. Y mediante la creación de áreas protegidas, de reservas indígenas, se logró esto. Pero no bien llegó el fascista Bolsonaro, lo primero que hizo es hacer desaparecer las reservas indígenas y las áreas protegidas. Hoy Brasil ha vuelto a ser el mayor depredador del planeta. Pero a mi criterio, por ejemplo, fue un grave error auspiciar las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol. Porque las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol, en la mayoría de los países que han auspiciado estos eventos, no digo los dos, uno de los dos, han producido impactos económicos tremendamente negativos por el gran derroche en obras que son simplemente de entretenimiento, que después no pueden ser convertidas en algo productivo. Estas obras de lujo, podría decirse, se convierten luego en pesadilla de los países auspiciantes. Tanto es así que en las próximas Olimpiadas y los Mundiales ya no serán hechos por un país. Veamos pues, por ejemplo, que luego de Qatar, el Mundial de Fútbol lo van a hacer Estados Unidos, México y Canadá juntos. Y los tres son países ricos. 3 países ricos se juntan para hacer un Mundial de Fútbol, sabiendo lo costosísimo que es eso y cómo pueden afectar. Precisamente, la debacle del gobierno de su sucesor, que fue el de Dilma Rousseff, empezó por la desmoralización de los brasileños al ver perder su selección 7-0 en un mundial que ellos auspiciaron y en la primera ronda, y ser eliminados, algo impensable e imperdonable. Pues Brasil es un país que se mueve alrededor del fútbol y el carnaval, a diferencia de Ecuador. Ecuador, en la sierra, se mueve alrededor de la política, y en la costa, bueno, sí se mueve alrededor del fútbol. Esta horrible derrota de la selección brasileña marcó el deterioro de la economía por las deudas adquiridas para estas Olimpiadas y el Mundial, y se abrió una posibilidad para que el traidor menos inescrupuloso y tan corrupto como Lenín Moreno, Temer, el vicepresidente de Dilma Rousseff, se hiciera con el poder mediante un escándalo denominado Lava-Jato e impidiera el retorno de Lula, que se retiró de su mandato con el 80% de popularidad, mientras que Temer se retiró del poder directamente a la cárcel, y de la cárcel fue sacado, fue directamente acusado de corrupción. Algo en lo que ya debe estar olfateando Lenín Moreno. Inmediatamente que sale va posiblemente a correr la misma suerte que Temer. Esta trama contra Lula la iniciaron los medios de comunicación encabezados por la Red O Globo, igual que en Ecuador. Y esto lo hizo ya antes de que él fuera presidente. Cuando fue candidato en 1986, se enfrentaba entonces a Collor del Melo, que era un inversionista de medios, y
tramposamente, usando un debate televisivo en el que le daban un montón de tiempo a él y un poco tiempo a Lula, y luego, en el momento de la votación, neutralizando el transporte público en las áreas más pobres de París para evitar que los pobres voten, ganó las elecciones, pero Collor de Mello, un tramposo igual que Lenín Moreno, fue denunciado por corrupción, como lo ha sido ya Lenín Moreno con los DINA Papers, que revelan cuentas bancarias secretas de su hermano, de su mujer, de sus hijos, y donde se prueban que recibió sobornos de empresas constructoras cuando todavía era presidente, y revelan los enormes gastos cuando fue delegado del Ecuador, con un salario de $16,000 mensuales a Suiza. Sin embargo, tenía plata para lujos que superaban sus ingresos. Pero el mayor empeño de Lula es que convirtió a Brasil en una potencia económica mundial, la séptima potencia económica mundial, insertando a ese país en el grupo denominado BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Las mayores economías emergentes del siglo XXI. También insertó a Brasil en el Mercosur, el Mercado Común Sudamericano, en UNASUR, en la Unión de Naciones Sudamericanas, en CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Este empeño, apoyado por Hugo Chávez, también lo llevó a impulsar la candidatura de Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en que Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China deciden la suerte y muerte de muchos países con el voto adicional de algunos países que son miembros temporales. Es que decide la suerte y muerte porque estos países autorizan acciones armadas contra gobiernos que consideran nefastos. Hoy Brasil, con Bolsonaro, está de bajada. Ha dejado de ser miembro de UNASUR y junto con Lenín Moreno fueron piezas fundamentales para que la sede que tenía en Quito fuera entregada a los viejos dirigentes indígenas que viven una doble moral con el mayor descaro y el menor pudor en Ecuador. Por ejemplo, Luis Macas, el histórico dirigente de la CONAIE con el que se rebelaron en la época de Rodrigo Borja, pasó a ser miembro del Consejo Temporal de Participación Ciudadana que creó una nueva Corte de Justicia que tenía una sola finalidad: no hacer justicia, perseguir judicialmente a los aún fieles seguidores de Rafael Correa que se desempeñaron en altos cargos públicos. Junto con Bolsonaro y Moreno, han sido partícipes en la creación de Prosur, un organismo que reúne a naciones que están en contra del presidente electo de Venezuela, Maduro, con el único fin de acelerar su caída al poder. No tienen ningún otro fin. Lo demás es pura cremita, puro adorno, dorar la píldora. El objetivo fundamental de Prosur es servir a los Estados Unidos para derrocar al gobierno de Maduro. Brasil, que fue un firme opositor al intervencionismo norteamericano en Ecuador, cuando el 30 de septiembre la Policía Nacional, que llevaba el registro de los ecuatorianos delincuentes, ¿no? y de todos, simplemente los que sí eran acusados de algún delito, probados o no probados, pero que tenían algún indicio, en computadoras prestadas por la embajada norteamericana. Eran policías que se entrenaban en Panamá en escuelas de las Américas y luego en Miami cuando esta escuela se mudó. Y se entrenaban no para la lucha contra la delincuencia, sino para la lucha contra lo que denominaban narcoguerrilla y la persecución de los narcotraficantes. No era para perseguir a los asesinos, a los asesinos de mujeres, los femicidas, para los ladrones. No. El entrenamiento fundamental que seguían era ir a entrenarse para combatir la denominada narcoguerrilla y los narcotraficantes.
y eran becados y eran premiados por la embajada norteamericana y hasta tenían un sueldo en algunos casos de la embajada norteamericana. Cuando llega Correa, destituye a estos embajadores, destituye estos premios, no les permite seguir con esos viajecitos a entrenarse en Panamá o en Miami, y de esa manera se levantan los militares contra él e intentan destituirlo. En ese momento, Lula, junto con Chávez y todos los demás países sudamericanos, frenan la audacia del 30 de septiembre. La embajada norteamericana también se levantó y con todas las relaciones estuvo implicada en el proceso de Bolivia. Y Lula fue uno de los que impidió que Bolivia terminara dividiéndose en dos países solo para destituir a Evo Morales. Un país era el país de los indios con capital en La Paz y el otro país era el país de los mestizos con capital en Santa Cruz. Ya estaba todo hecho y gracias a Lula se impidió que Bolivia terminara dividido en dos países. También intervino para impedir una guerra que el presidente Uribe quería declarar a Hugo Chávez, apoyada por las 7 bases norteamericanas que ese país abriga luego de que Rafael Correa les sacara de la base de Manta. Este ha sido un rol fundamental de Lula. Por estas razones, Estados Unidos, primero bajo el gobierno de Obama, que declaró a Venezuela un peligro para Estados Unidos, y ahora con Donald Trump, que usó a Cambridge Analytica para ganar tramposamente las elecciones en su país, en Estados Unidos, y luego con Bannon y con el hijo de Bolsonaro, utilizaron también Cambridge Analytica para ganar las elecciones en Brasil, manipulando las redes sociales y creando un pánico en que se amenazaba que Brasil se convertiría en otro Venezuela si no votaban por Bolsonaro. Eso es lo que sucedía y es lo que ahora Bolsonaro ha ido a decir en Argentina para impedir que Cristina Fernández, junto con su candidato también de apellido Fernández, sean los triunfadores en las próximas elecciones en Brasil. Fue a hacer campaña diciendo que si Argentina votaba por Cristina Fernández, también sería otro Venezuela. La forma en que Lula fue sometido a presión es similar exactamente a la forma en que en Ecuador se le sometió a presión a Jorge Glass. Y la liberación de Lula pone sobre el tapete la ilegal prisión del ex vicepresidente de Ecuador, pues revela que el mecanismo fue el mismo. Un juez que con el fiscal amarran un show y un proceso con una sentencia que ya está hecha antes de que el proceso empiece. Y en el caso de Ecuador, no solo que se faltó a la ley, sino que se le juzgó al vicepresidente con una ley que ya no existía, solamente para que él estuviera más tiempo en la cárcel y evitar que fuese candidato en las próximas elecciones. Esto es lo que significa la liberación de Lula. Muchas gracias.